siendo por toda la naturaleza que tiene el cuarto lugar más visitado de toda la Toscana. Cuando vimos que la casa quedaba en este lugar rodeado de tanta vegetación, de tanta naturaleza y tan pero tan cerquita de la playa. Viene ganando hace varios años una distinción por ser playa bandera azul. Muy buena gente, ¿cómo andan por ahí? Esta puertita que estoy cruzando en este momento, sí, es la puerta de la casa donde nos hemos mudado en Italia. En 3 meses que llevamos en este país, nos mudamos 2 veces. Ahora le vamos a contar los por qué y les juro que cuando termine este video ustedes van a decir, chicos, yo también me hubiera mudado, porque realmente es increíble. No solo la casa que le vamos a mostrar ahora, sino el pueblo donde nos mudamos, que es el principal motivo. Esto es de lo mejor que he visto. Pero todo esto no comenzó ahora, así de la nada. Todo esto comenzó en Cerdeña, hace unos días atrás, haciendo nuestra mudanza. Así que los dejo con eso mientras tomamos un cafecito y luego sí a mostrarles la casa, el pueblo, el día, todo, gente. Esto es todo, amigos. Esto es todo lo que tenemos en la nueva mudanza. Ahora lo bueno es que tenemos la comodidad del auto. Ahora sí podemos cargar todo acá y donde nos bajamos en nuestro nuevo destino ya vamos a estar listos para recorrer y para volver a sentarnos. Listo para arrancar. Así nos íbamos de nuestro primer hogar en Italia, en la isla Cerdeña, subiéndonos a un barco para navegar por 15 horas, cruzar el mar Tirreno, bajarnos en Nápoles, recorrer la ciudad y desde ahí conducir otras 5 horas para llegar a nuestro nuevo hogar, en un pequeño rincón de la Toscana, la Marina de Grosseto. Muy buenos días, mi amor. ¿Cómo andan? Qué lindo arrancar un nuevo video desde una nueva casa. ¿Vos ya la presentaste? No presenté la casa. ¿Y a nosotros nos presentaste? Tampoco nos presenta a nosotros. ¿Y qué fuiste a hablar? Fui a sacar a Chacho. Bueno, gente, somos Valentina, Juan, nuestro perrito Chacho, y acá nos ven, en una nueva casa, en un nuevo pueblo de Italia. Con este cafecito les digo que yo sigo sorprendido de cómo es conseguir una casa acá en Italia, el precio y lo completa que vienen las casas. Igual hoy no los vamos a marear mucho mostrando de la casa, hoy vamos a hacer un poco más de foco en lo que más nos hizo mudarnos para esta zona de Italia, que es el pueblo, el lugar y el contexto en el que estamos, que es de otro planeta. Ay, siéntate. La pata. Muy bien. Acá vemos otro que está feliz de haberse mudado, ¿no? Pero bien feliz. Tiene motivos porque una de las cosas que más nos gustó de esta casa es que tiene 2 patios. Uno desde donde arrancó Juan el video, que es como la parte trasera de la casa, y este que es la entrada, por donde se entra principalmente, digamos. ¿Cómo que ahora tenemos 2 patios? ¿Qué es eso? Yo amo esto porque aparte los 2 tienen sillones para tomar algo afuera, para sentarse, tomar unos mates, y aparte principalmente por él, porque si hay algo que estamos disfrutando es ver a Chacho feliz, disfrutar de estar en una casa grande y que todo el tiempo él esté jugando activo de un patio al otro. Así que bueno, les voy a hacer un breve tour por la casa. No los queremos aburrir porque los queremos llevar de paseo, pero sí sé que vale la pena y que muchos de ustedes seguramente la quieren conocer. Para los que no nos conocen, nosotros tuvimos 6 años viviendo y viajando en una pequeña motorhome por Sudamérica, pero se fundió el motor, así que la dejamos en Venezuela y nos vinimos para Europa a iniciar de nuevo otra vez una vida viajera, pero desde acá. Y para preparar la documentación italiana, que es en donde estamos, necesitamos una casa fija, una residencia. Entonces por eso, por el primer tiempo, vamos a estar viviendo en casas hasta luego ver cómo vamos a continuar viajando. Más o menos ya se deben estar dando una idea. Y el por qué nos volvimos a mudar si estábamos en una isla paradisíaca. En resumen,
culpa de ustedes. Nada, bueno, no es tan así, pero más o menos déjenme explicarle. Resulta que en Cerdeña, en donde vivíamos, para hacer viajes y escapadas como nos gusta hacer y poder cumplir nuestro deseo de viajar todo el tiempo, necesitábamos venir a Continente, por así decir. Y en pasajes de ida y vuelta se iban casi 300 euros entre el auto, nosotros dos y el perro. 150 ida, 150 la vuelta. Y 15 horas de viaje más 3 horas de embarque. En fin, cada vez que íbamos a viajar se nos iban a ir 2 días de vida y 300 euros solo en pasaje. Así que decidimos, mejor nos vamos a Continente. Y por eso decidimos que en este lugar íbamos a estar perfecto, porque nos vinimos a vivir al corazón de Italia, en la Toscana. Un nombre que seguramente en cualquier lugar del mundo resuena. Hoy le vamos a ir contando y mostrando el por qué es tan famoso en todos lados. Pero primero vamos a mostrarle esta casa, porque yo estoy que no puedo creer en dónde vivimos. Así que nuestra estadía va a ser bien disfrutada. Y ahora, del patio exterior nos vamos a un patio interior, un patio de invierno se llama esto. Sí, nunca pensé que iba a decir esto, pero sí tenemos patio de invierno, gente. Y acá, miren, hay una cocina externa que cumpliría la función como de quincho, por si uno quiere cocinar y estar afuera, hacer olor, hacer frito o hacer algo asado, en fin. Entramos por la puerta principal de la casa que nos lleva a lo que es el living comedor. Es súper amplio, está bien decorado y eso es algo que nos encanta de las dos casas que alquilamos acá en Italia, que vienen súper completas. O sea, literalmente te la dan para que vos vengas con tus cositas y te mudes. Y es barato. Y es barato, es barato esto. Eso después si quieren se los comentamos, pero bueno. Básicamente este es el comedor muy amplio con los sillones, la tele que literalmente yo ahora entiendo lo que nos ven desde los televisores gigantes en su casa. Chicos, se ve todo, hasta el último moco, hasta el último pelo que uno no se afeita, por favor. La banderita de Venezuela para tenerlos a ustedes siempre en nuestro corazón. Falta la de Argentina, no me critiquen, ya la encargamos, pero la pedimos por Temu hace como un mes y todavía no llegó. Esta casa también viene con Wi-Fi, que está buenísimo porque nosotros que trabajamos con redes sociales nos viene al pelo y eso está incluido en el precio del alquiler, así que espectacular. Y por acá, mi lugar en el mundo, la amo. La cocina súper completa. ¿Se preguntarán dónde está la heladera? No sé si se lo preguntarán, pero yo me lo pregunté el primer día que llegué. ¿Dónde está la heladera? Y es este mueble que está acá. O sea, perfecto, porque Bueno. como que siento que, no sé, que queda lindo, estético. Está como escondida por las dudas. Escondida, para que no me robarme comida. Me está difícil el hecho de no poder pegar imanes, así que el único imán que teníamos se lo clavamos ahí en la puerta al horno, pero bueno. Y bueno, la cocina súper amplia, súper cómoda y como les decía antes, súper completa. O sea, hasta la última ollita, cacerola, juguera. Todo. Literal, cuando me abrieron este cajón yo me sentía en Disney porque hasta, no sé, picador de ajo, sacacorcho, para batir. O sea, literalmente trae todo súper completo. Miren, por ejemplo, ¿quieren ver cuántas ollas vienen en la casa? No, tremendo. Todas esas. ¿Quieren más ollas? Todas esas. Tapas. Mirá la cafeterita, checame la cafeterita, ¿eh? ¿Qué te... No, no es la cafeterita. No te alcanza con una cafetera. Ahí hay 2 cafeteras más. Bueno, en fin, microondas, balanza, todo súper completo. Y mesa, gente. Tenemos mesa acá, tenemos mesa ahí, tenemos mesa acá. De tanta mesa, ¿cómo? Pero bueno, mesas, por las dudas mesas. Así que bueno, espectacular la cocina y ahora les vamos a mostrar los otros ambientes para así salir a dar un paseíto. Acá tenemos este pasillito que conecta con ambas habitaciones y al baño. Y lo más loco es que las dos tienen salida al otro patio. Y miren, esto que vemos acá es el sistema de calefacción centralizada de toda la casa. Vos acá le regulás la temperatura y cuando ya lo querés apagar, ahí va. El baño, no hay mucho para decir. La belleza de este baño, gente, se cae así a simple vista. La verdad, estamos muy felices de esta casita. Esta es una de las habitaciones, miren lo que es, súper amplia, con unos placares también súper amplios, vacío porque no tenemos nada para guardar. Esta no es la habitación que nosotros usamos, pero miren, completa, con televisor, escritorio, salida al patio y una cama súper cómoda. Y ahora vamos a nuestra habitación, la principal. Miren Acá lo que es donde es. descansamos todos los días, súper cómodos.
Los colchones italianos también, gente, están espectacular. Y también una televisión que no la usamos demasiado porque no somos muy de la tele, pero está bueno saber que hay 3 teles en la casa. ¿Para qué tanta No tele? lo Pero sé. porque en realidad esta casa es perfecta para una familia Sí, por el obvio, tamaño. obvio. Y bueno, vamos a terminar el recorrido. Esta es una de las salidas que tenemos para lo que sería el patio trasero. Esto yo no lo puedo creer, gente. La casa vino incluida con una bicicleta. Y que la he estado usando porque está buena para salir a recorrer ahora los pinos, la playa que ya les vamos a mostrar. Es súper lindo. Y acá tenemos la parte del lavadero, que está separado de la casa y también está copado eso, porque bueno, nos permite tener un ambiente separado con el lío, por así decir. Tenemos el lavarropa, espacio de guardado, unos ventanales espectaculares. Todos estos ventanales se levantan, son por así decir con una rosca. Un sistema, sí. Y salimos a donde yo empecé este video, gente, al segundo patio. Miren lo que es esto, por favor. Y hablemos de la bandera de Italia que flamea todo el día acá al lado. Yo estoy Espectacular. impresionado, amor. Yo Yo también. ahora que lo estoy como desglosando y mostrándoselo a nuestra comunidad, yo estoy impresionado del lugar en donde vamos a pasar el próximo tiempo cuando volvamos de todos nuestros viajes. Y por más linda que sea la casa, esto es lo que encontramos una vez que habíamos decidido en dónde íbamos a vivir. Pero ¿por qué realmente nos mudamos acá, mi amor? Por el contexto. O sea, yo creo que el motivo principal fue cuando vimos que la casa quedaba en este lugar rodeado de tanta vegetación, de tanta naturaleza y tan pero tan cerquita de la playa. Así que voy a buscar el mate y los llevamos a conocer el contexto que nos hizo tomar la decisión de hoy en día estar viviendo acá. Vivimos en el final de la calle de donde termina el pueblo literalmente y rodeados de naturaleza. Acá no hay más nada, gente. Miren, de acá para acá ya no se puede circular. Ahí, en la camioneta negra, está nuestra casa. ¿Y qué hay allá, amor? ¿Qué hay No sé si allá? se escucha en la cámara, pero se escucha desde acá el mar porque estamos nada más y nada menos que a una cuadra caminando por ese pasillito. Y si uno gira por acá, este pasillo nos lleva a un mundo de bosque y fantasía, se podría decir, porque yo siento que estoy en un cuento. O sea, este pueblo es todo lo que está bien, tiene todo lo que a nosotros nos gusta: montaña, playa, pinos, verde, todo, todo, todo. Esta callecita acá interna es como donde salen a correr las personas, donde salen a andar en bicicleta, la zona deportiva del pueblo, por así decir. Y de este lado tenemos el bosque de pinos, que en la realidad uno puede ir por ambos lados, pero este espacio en particular es para sacar a pasear a los perros. La gente viene de todos lados del pueblo directamente para soltar acá a sus animales, que corran, que tengan espacio libre, y está súper bueno porque atravesando este bosque de pinos está la playa del pueblo, la Maremma, como le dicen acá. La Maremma es la región que hace referencia a una zona del sur de la Toscana, que es la provincia en donde estamos, y que esa zona de la Maremma es como una combinación de diferentes paisajes. Tiene mar, tiene como un río, montaña, tiene bosques y animales salvajes. Así que literalmente lo tenemos todo en este lugar. Más no podemos pedir, gente. Más Creo es que abuso. eso fue lo que te hizo decir un poco el vivir acá, ¿no? Hay que pasar un poco de tarde para Navidad. Bienvenidos a Marina de Grosseto. Parece que está pegando el calor porque te veo desnudándote. No tanto, hasta ahí. Pero sí, sé re lindo día, No sé espectacular. si te juro, estaba para el mar hoy. El clima se pone lindo y miren, les voy a mostrar para que vean. Ahí donde se ven aquellos techos de allá es donde vivimos nosotros. Caminamos todo el bosquecito y entramos por acá para mostrarles a ustedes un poco el recorrido que se puede hacer para llegar a la playa. O sea, espectacular esto, tener una playa tan amplia. Enfrente tenemos el archipiélago de la Toscana. Allá hay otras islas. O sea, son muchas islas
que forman, por así decir, el archipiélago, y es uno de los archipiélagos más famosos de toda Europa. Toma para vos. Perdón, pero mientras yo te grabo a vos, no puedo parar de ver a Chacho la hiperactividad que tiene hoy. Y ustedes ven, alcanzan a apreciar la belleza que yo tengo a mis espaldas, este mar azul cristalino, bello por donde lo mires. Bueno, no es cosa de hoy, esto es cosa de todos los días, porque esta playa de Marina de Grosseto viene ganando hace varios años una distinción por ser playa bandera azul. Y esto se debe a que es una playa súper pulcra, súper cristalina, súper limpia y cero contaminación, que son todos los requisitos que se reúnen para considerarla una de las playas más lindas, no solo de la Toscana, sino de Italia. Y de seguridad. También es muy segura y es otro de los requisitos para ser nombrada con esta distinción que vos decís, Es amor. verdad. Y así como lo ven, acá estamos en la playa de mar abierto, pero si uno va para los lados de las esquinas, hay bahías que te permiten ir a diferentes playitas un poco más pequeñas, con más naturaleza, quizás, tal vez, no lo sé, porque no las hemos recorrido todavía y seguramente cuando las vayamos a conocer también se lo vamos a mostrar a ustedes. Pero bueno, esto es nada más y nada menos que el patio de nuestra casa. Me encanta, me encanta. ¿Vos qué tal? ¿Estás feliz? ¿Te gusta este lugar? Me voy a llevar ese palo entonces porque ese palo es mío, me parece. Y quiero aprovechar para contarles cómo fue que tomamos la decisión de mudarnos a este pueblo de la Toscana. Resulta que queríamos mudarnos desde Cerdeña a un lugar que nos quedara más cerca de todo, que estuviera, por así decir, en el centro. Vieron que acá en Italia hay como una discusión de que si uno es del sur, otro es del norte. Nosotros dijimos, no queremos disputa con nadie, queremos estar cerca de todo. Entonces empezamos a hacerle zoom poco a poco en el mapa y a decir qué lugar tiene mar, qué lugar está cerca de todo, qué lugar tiene montaña, naturaleza y a su vez sea tranquilo. Hicimos zoom en el mapa y cuando vi este pueblito y busqué en Marketplace Afitar Casa in Marina de Grosseto, resulta que apareció esta casa como primera visual. Y me enamoré, no les voy a mentir. Dije, tenemos todo, es súper amplia, súper cómoda para Chacho, 2 patios, súper completa y encima a 1 cuadra del mar y a 10 minutos de la ciudad principal. Era perfecto, el sueño. Así que mandé un mensaje, el muchacho nos hizo videollamada, nos mostró la casa, todo parecía real, le confiamos, fue puro de palabra y cuando llegamos acá nos entregaron la llave, firmamos el contrato y automáticamente entramos a vivir acá, a esta casa de Marina de Grosseto. Así que fue todo espectacular, muy simple y no quiero romantizar lo que es mudarse en Italia, sé que hay personas que les cuestan más, menos, pero para nosotros las 2 experiencias fueron así de tranquilas, así que no está de más poder contárselos y demostrarle también que se puede así. Y ahora, puchi puchis. Ahora a caminar, ahora a recorrer el pueblo. Esto es un poco la visión que tenemos en la caminada y es el tipo de edificio igual en el que vivimos nosotros. Igual lo nuestro es justo como una casa bajo el edificio. Pero miren, todo es así, todo anaranjadito, todo prolijo. Acá están los tachos de basura. Como les hemos mostrado, en Italia hay diferentes sistemas para la recolección de basura, pero en sí siempre es bien organizado y bien separado. Lo que son los cartones, lo que son los plásticos, el vidrio, el orgánico o el húmedo. Y este tiene una característica que, como para llevar un registro o algo así de las personas que tiran la basura, digo yo, me corrigen si no es por este motivo, pero la basura acá se saca con una tarjeta que, esperen que busco en mi billetera, 2 segundos, esta es la tarjetita. Entonces uno arrima ahí, tique, y marca y luego tira la basura. Y aquí tenemos al lado de la basura, en Europa, gente, nos encontramos este tipo de cosas. Si yo estuviera en otro lugar o tuviera un pasto que cortar,
Mi amor, Me la llevo. vos sabés que me la llevo. Vos sabés que me la llevo. Dibuja mi chico que... Este lugar, así tranquilo como lo ven, no es todo el año así de tranquilo. En realidad, ahora viven 3.000 personas, pero en el verano, cuando el turismo explota, llegan a vivir 50.000 personas en este lugar, siendo Marina de Grosseto, por toda la naturaleza que tiene, el cuarto lugar más visitado de toda la Toscana. Antes están las principales ciudades como Pisa, como Florencia, pero que tienen otro tipo de turismo. Sí, son más visitados, pero es un turismo mucho más de museos, de cosas renacentistas y de historia. Acá, en cambio, el turismo viene a disfrutar de la naturaleza, de paseos en barco, de ir a las islas. Otra zona espectacular a 500 metros de casa directamente, y miren el lujo que vemos acá, no solo por esa transparencia de agua, no solo por ese verdor en el agua, sino porque estamos en otro puerto más que le mostramos con estos pedazos de yate. Y nosotros dijimos, che, ¿cómo puede ser que todos los videos que hicimos de Italia, en todos los videos haya puerto, hasta en el de Nápoles? Y nos pusimos a buscar información de por qué es así, y resulta que el peso que tiene Italia en el mundo náutico es increíble, al punto de que en Italia salen la mitad de los pedidos de todo el mundo, o sea, el 50% de los pedidos mundiales de la construcción de yates de lujo. Y lo que es en Europa, Italia representa junto con Grecia el 25% de todos los viajes que se hacen mediante mar, o sea, con puertos. Estamos Datazo, estás en un tirando. país increíble. Un poco tiene que ver porque Italia, en toda su extensión, el borde del mar, tanto el que tenemos de este lado como el que está del lado de Grecia, en total tiene unos 8.000 kilómetros de costa. Entonces montón. se ve que por eso los italianos se dedican tanto al mar, y por eso se ve que no solo en los que grabamos, sino en todos los videos que grabemos de acá para adelante y que pasemos por la costa, vamos a encontrar una locura de puertos. Y sabes que me llamó la atención caminando por acá, que la primera bandera sí que me impacta es la de Cerdeña. Hay un... Mira, como que nos fuimos a Cerdeña, pero Cerdeña no se fue de nosotros todavía, che. La nostalgia. ¿Sabés qué me pongo a pensar? Que todas las propagandas de perfume que veo, que parecen ser Es italianos, verdad. siempre hay un barquito y una persona ahí como en zunga que mira sexy a la mujer. Y La dama así Sí, toda sí, sí, elegante, sí, sí. con todos sus vestidos. Bueno, ahí tenemos. Miren el miedo que tiene Chacho al gato, no lo puedo creer. Mira, mira, una olfateadita. Mira. ¿Qué pasa ahí? Es un gato. En el mundo real vos deberías como correrlo, comerlo, no sé. Es el lugar en donde le damos la bienvenida a lo que llamaríamos nosotros un malecón. Sí. ¿Así? O sea, como que de este lado está la parte del pueblo, cruzando el puerto que les mostramos recién, y acá arrancaría el malecón, donde uno viene a pasear, a caminar y a recorrer, porque miren, es bellísimo. ¿Vieron qué contraste que estamos viendo de este pueblo en referencia de donde veníamos? Que es otro pueblo en donde viven la misma cantidad de personas. El otro, un pueblo con otro tipo de construcciones, un poco más clásicas, coloridas y casas bajas. Y acá tenemos lo contrario prácticamente. Este tipo de edificaciones, un pueblo súper moderno. Y si bien lo comparan, en los dos viven 3.000 personas. Entonces más o menos la capacidad de las mismas. Pero acá claramente toda la preparación inmobiliaria que tiene para el turismo y la cantidad de servicios lo hace ser diferente. ¿Cuál es mejor? Ninguno, gente, porque es todo sobre perspectivas. Yo me enamoré de los dos pueblos. Este sí me está encantando y estoy disfrutando de la hora de estar viviendo acá. Y no, y a simple vista se ve, o sea, miren esos edificios. Yo creo que estas edificaciones no tienen más de 15 o 20 años, se ve todo muy, muy, muy nuevo. Y así, claramente, ¿dónde hay que meter 50.000 personas en pleno verano? Por un lado, el Banco del Pueblo, por otro lado, la farmacia, que te lleva de caminito a la playa. Y si hacemos un giro 360 por acá, la iglesia del pueblo, la que no puede faltar, la que está en todos lados de Italia. Esto no puede faltar en un pueblo moderno, ¿no?
Esto sí que allá no lo teníamos, para cargar tu auto eléctrico. Hoy le dijimos que uno de los motivos por los cuales elegimos venir a vivir acá era porque necesitábamos cierta facilidad para hacer viajes. Pero no solo viajes en auto, y que acá estando en el corazón de Italia, estábamos más cercanos a hacer cualquier tipo de viaje, sino también estamos cerca de la ciudad principal, de la capital de este estado, de esta provincia que se llama Grosseto. Grosseto se llama la provincia y Grosseto también se llama la capital. Y otro detalle, además de que, como imaginarán, una capital tiene todo tipo de servicios para hacer, la proximidad para cualquier tipo de trámite que necesitemos sobre nuestros documentos y demás, también estamos en una ubicación muy buena porque estamos a 2 horas de Roma en auto, o sea, muy cerca del aeropuerto principal de Italia, y a solamente 1 hora de Pisa. Pisa no la Pisa de comer, Pisa, esa ciudad que tiene una torrecita inclinada que todavía no conocemos, pero que todo el mundo conoce y alguna vez vio en una foto de alguien intentando sostenerla. Bueno, entonces estamos en una ubicación demasiado estratégica. Y ahora lo que estamos haciendo es hacer simplemente 15 minutos en auto, que es lo que nos separa de la marina de Grosseto a la parte de Grosseto principal, de la parte de la ciudad, donde vamos a ir a conocer un poco, mostrarle. Sí que Grosseto no la hemos recorrido prácticamente nada, solo hemos venido al supermercado, así que eso estamos haciendo ahora. Para globalizar todo lo que es el pueblo, también nos vamos un poquito de paseo a la capital. 5 minutitos y llegamos. Ya hicimos base en Grosseto, tiramos el auto por ahí y lo de siempre, la verdadera manera de conocer un lugar, salir a caminar sin rumbo, sin saber qué vamos a hacer. Como mucho preguntaremos a los locales, al mapa. Lo lindo y lo bueno que tengo para contarles es que la primera impresión de esta ciudad de Grosseto está espectacular. Si bien hay muchísimo movimiento, o sea, es una locura de movimiento, la gente está tranquila, mantiene el mismo aura que veníamos viendo en Marina de Grosseto, pero con unas construcciones. Acá adelante tengo algo que, miren. Miren eso, miren esto. ¿Qué es esa torre en el centro de Grosseto, por favor? Esa imagen me dice que vamos a tener que investigar un poquito porque parece que este lugar tiene historia. Una decoración navideña. Chequeame esta bola. Arrancó. Estamos caminando por una cosa que parece literalmente como estar en el centro de un castillo, pero en realidad estamos en el centro histórico de Grosseto, en una zona completamente amurallada. De hecho, si no me equivoco, el nombre es Muralla de Grosseto. Así es. Y no es cualquier cosa, gente. Resulta que primero Grosseto tiene unos 1000 años, 1000 y pico de años de antigüedad. Viejita, pero linda. Y esto que vemos acá no tiene tantos años, tiene un poquito menos. Son construcciones del siglo XVI, pero resulta que esta muralla es de las mejores conservadas de toda Italia. Así como la ven, fueron hechas en el año 1500 y así, sin restauración, están hasta el día de hoy. Si vos me preguntabas, yo te decía hace 20, 30 añitos que la construyeron. Y déjame agregarte un dato, es que fueron construidas de forma circular. Es decir, que la gente puede entrar por diferentes puentes, pero en sí es redondo. Uno puede caminarlo y llegar y conocerlo de punta a punta. Es que una de las cosas que estábamos viendo es que toda esta muralla circular, como dice Valen, fue creada, como muchas cosas históricas, para conservar y cuidar la zona cuando por aquella época eran completamente invadidas todas las ciudades. Entonces se hacían este tipo de construcciones, pero esta es como que se le fue la mano porque es bien grande y se le fue la mano en conservación porque está muy linda. Y en tamaño, chicos, ocupan gran parte de Grosseto. Amor, te pregunto, ¿será que llegamos a ver ese atardecer
en la playa. Yo creo que si le metemos rapidito, estamos a 10 minutos. No puede salir mal. El tema es que acá los horarios son que te corren, te digo. Mirá, son 4:20 de la tarde. Y ya estamos así. Vamos, corramos. Es el... Miren qué lindo. Qué lindo poder disfrutar del mar cuando está mucho más solo, salvaje, natural, con un poquito de fresco, pero con esta hermosa vista. Sinceramente, gente, no tiene precio. De vuelta en casa y ahora sí, llegando al final del video, quiero saber qué tal les pareció este hermoso pueblo moderno, cerca de todo, de lujo, con unos sitios que vale la pena visitar. Y como llegaron hasta acá, tal como les prometí al inicio del video, les voy a contar cuánto pagamos el alquiler de esta casa. Pagamos un total de 550 euros, considerando que acá, a diferencia de la otra casa, ya tenemos internet también y eso es un plus, y que aparte estamos cerca de todo, entonces eso también va a ser un ahorro en cuanto a los viajes. Y bueno, consideren ustedes que un alquiler promedio en el norte de Italia o en otra zona está una sola habitación, 400, 500 euros, así que para nosotros esto es un preciazo. Por otro lado, sabemos que hay que trabajar muy duro para poder pagarla y es por eso que les pedimos que se suscriban a nuestro canal porque es gratis, ustedes no pagan nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para poder traerles a este canal más y más videos. Que por cierto, en el próximo episodio que les vamos a subir, nos vamos a ir a descubrir un lugar famoso de acá de Italia, unas termas que dicen que son de las más lindas del mundo, no solo de Italia, y aparte son gratuitas, porque además les queremos traer contenido original, cosas nuevas y aparte tips viajeros para que ustedes también puedan venir a conocer Italia de forma económica, low cost. Así que les pedimos que se suscriban, que se unan a este canal para acompañar estas aventuras que por cierto estamos entusiasmadísimos con mostrarles y desbravar Italia entera. Así que si llegaste hasta el final del video, te pedimos como siempre que dejes tu like, que comentes, que tires buenas vibras y nos vemos en el próximo episodio. Ahora sí, recorriendo Italia y todos estos destinos alucinantes que tiene el país. Nos vemos en el próximo video.